Hola, en este video vamos a responder una pregunta tipo Universidad Nacional utilizando el teorema del factor. ¿Cuál es la pregunta? Dice así: si el polinomio x cubo más k por x cuadrado más 11 por x más k es divisible entre x más 2, entonces k es igual a. Bueno, para poder responder este tipo de preguntas te voy a mostrar cómo el teorema del factor nos puede ayudar. ¿Y qué es el teorema del factor? Dice así: para cualquier polinomio p de x, x menos a es un factor de p de x si y solo si p de a es igual a cero. Me imagino que estarás haciendo esta cara, ¿esto qué carajos significa? Bueno, lo mejor es mostrártelo como siempre con un ejemplo. Te voy a proponer el siguiente polinomio, uno sencillito para comprender esto. Entonces p de x es una función que llamamos polinomio y la vamos a escribir acá, x cuadrado. Esto es un polinomio de grado 2, 3 términos, etcétera. Ya sabes que este polinomio se puede factorizar, ¿cierto que sí? Entonces tú lo factorizas, p de x es igual, eso es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿cierto? Factorizamos. Aquí el primer signo es menos, el segundo es el producto de los dos, o sea, menos también. Buscamos dos números que multiplicados den 6 y la suma nos dé 5. Pues 3 y 2, ¿cierto? Entonces 3 y 2, listo, quedó factorizado. ¿Cómo trasladamos este polinomio en el lenguaje del teorema del factor? Presta mucha atención. Aquí tengo dos factores, voy a hablar de este, x menos 3. X menos 3 es un factor. ¿Qué son factores? Cuando tienes una expresión como la que los tres términos del trinomio lo vuelves multiplicación, esos son los factores. Un factor es un elemento de esos que está ahí encerrado justo con ese color. Listo. Ahora, ¿cómo se entiende eso desde el punto de vista del teorema del factor? Si x menos 3 es un factor, quiere decir que al reemplazar p de 3, o sea, es como decir entonces, ¿cierto? Eso es lo que significa el teorema. Entonces p de 3, o sea, reemplazar 3, me tiene que dar 0. Entonces, si x menos 3 es un factor, entonces p de 3 es igual a 0. Y la otra vía es al revés, pero ya te la voy a mostrar. Bueno, ¿cómo así que p de 3 es igual a 0? Sí, aquí te estoy mostrando cosas obvias. Es tan obvio que ni siquiera pienso de... Pero mira que sí, entonces vamos a tomar el polinomio, reemplazo p de 3, o sea, p de 3 es reemplazar, entonces queda x cuadrado, 5 por x más 6, y mira, y revisamos cuánto da. Reemplazas aquí el 3, 3, aquí nos queda 3 al cuadrado, pues es 9, menos 5 por 3 es 15, más 6, hagamos esta operación, ¿cuánto nos da? 9 menos 15, pues da menos 6 más 6, obviamente nos da igual a 0. ¿Cierto que sí? Listo. Obviamente estoy mostrando lo que significa el teorema. Si x menos 3 es un factor, quiere decir que evaluar el polinomio en 3 me da 0. Eso es una parte del teorema. Ahora lo vamos a ver en la otra dirección, en la dirección al contrario. ¿Por qué toca verlo en las dos direcciones? Porque cuando tienes un teorema que dice sí y solo sí, es porque en ambas direcciones funciona. Si x menos a es un factor, entonces p de a es 0. Ahora lo vamos a ver al revés. Si p de a es 0, es porque x menos a es un factor. Esas son las dos vías en las que se interpreta un teorema. Pero para no hacerlo con el mismo x menos 3, lo voy a hacer con el x menos 2. ¿Listo? Ya sabemos que x menos 2 también es otro factor, quiere decir que p de 2 también debe ser 0, pero lo voy a mostrar como si no supiéramos, ¿vale? Entonces borramos aquí. Entonces, como si no supiéramos, evalúo p de 2, ¿cierto? Entonces es x al cuadrado menos 5x más 6. Evaluamos el 2, reemplazas un 2 aquí, un 2 acá. Revisamos la respuesta, entonces nos queda 2 a la 2 nos da 4, menos 5 por 2 da 10, más 6, 4 menos 10 da menos 6, más 6 obviamente, pues esto da 0, ¿cierto que sí? Listo. Se está cumpliendo que p de a es 0, o sea, p evaluado, el polinomio evaluado en un número nos dio 0. Se está cumpliendo que p de 2 es igual a 0. Entonces aquí aplico el teorema. Si encuentro un número que al evaluarlo en el polinomio me da 0, entonces x menos 2 es factor del polinomio de p de x, ¿cierto? Listo. Pues obviamente ya lo sabíamos, ya lo habíamos factorizado, lo que pasó fue que lo borré. Este es x menos 3 por x menos 2, ahí está el polinomio factorizado, ¿cierto que sí? Listo, ya lo tienes, ya comprendiste, listo, sí. Tengo un factor, quiere decir que al reemplazar el numerito después del menos me da 0. Si tengo el numerito que he reemplazado me da 0, entonces es un factor. Listo, ¿esto para qué me sirve? Te estarás preguntando. Don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto para qué. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para... Listo.
Bueno, ahora sí nos vamos a resolver la pregunta que estaba propuesta, pero necesitaba mostrarte qué era lo que significaba el teorema del factor. Listo, nos devolvimos a la pregunta. Si el polinomio tales, o sea, el que está en rojo, es divisible entre x más 2, entonces x es igual, listo. ¿Qué significa ser divisible? Porque también en el teorema del factor no aparece de forma clara. Aquí está, entonces te lo señalo. Ser divisible entre x más 2 es equivalente a decir x más 2 es factor, o sea, es equivalente. Pues claro, ¿por qué ser divisible equivale a ser factor? Te lo voy a mostrar con números. Imagínate que tienes el número 12 y decimos 12 es divisible entre 3. Quiere decir que 3 es un factor. ¿Cómo así que 3 es un factor? Si tú puedes factorizar, te quedaría que 2 es lo mismo que 3 por 4, ¿cierto? Es decir, 3 por 2 a la 2. Bueno, sin mostrarte tantos detalles, lo que te quiero mostrar es si un número es divisible entre otro número, quiere decir que ese número es factor. Aquí te lo estoy mostrando, 3 es factor. Bueno, en este caso está hablando de factores primos, pero bueno, es un factor. ¿Cierto que sí? Ah, listo, x más 2 es un factor. Eso, si x más 2 es un factor, quiere decir que el numerito, al reemplazar p de algo, ¿cierto? El reemplazo me tiene que dar 0. ¿Quién es ese algo? Te muestro acá. Vamos a escribir bien el polinomio nuevamente. ¿Cuál polinomio te estarás preguntando? Pues el que está en rojo, ¿cierto? Este polinomio lo vamos a colocar acá como p de x, míralo, igual a x al cubo. Ahí está el polinomio. La pregunta es, ¿qué número tengo que reemplazar para que la respuesta me dé 0? Ya sabiendo que x más 2 es factor. Recuerda esto, el número que está después del menos, o sea, habíamos dicho x menos a es factor, ¿cierto? Pero profe, ahí no hay un menos, ¿cómo lo hago? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pues fácil, vas a colocarle el menos a las malas. O sea, ¿cómo convierto x más 2 en x menos algo? Así de fácil, mira, te lo voy a mostrar aquí arriba para que lo revises. Te va a quedar así. Aquí te lo voy a escribir. X más 2, ¿cómo lo puedo reescribir? Como si fuera x menos algo. Entonces es súper fácil, mira, vas a colocar esto, x menos, y aquí abres paréntesis, y simplemente vas a colocar el mismo número 2, que estamos aquí, por el cual te estoy preguntando, y lo colocas con otro menos. Listo. Tú dirás, profe, pero me estás enredando porque son agregando más símbolos. Sí, pero es necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente esto ya lo sabes, menos por menos, pues da más. Y fíjate que la expresión de abajo es la misma que arriba, pero necesitaba verla con menos. Ya vas a darte cuenta por qué. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque siempre es el número que está después del menos. Como no hay menos, me toca fabricar ese menos. Toca colocarlo, claro, menos por menos da más. Entonces, ¿cuál es el número que está después del menos? Me explico, o sea, acá te lo pongo en grande. ¿Cuál es el número que está después del menos? Muy bien, es este menos 2. Ese es el que vas a colocar en el polinomio. ¿Es necesario hacer todo esto? Sí, es necesario hacer todo esto porque con el más no funcionaría. ¿Vale? Entonces, de una vez lo vamos a hacer. Entonces aquí en el polinomio vas a reemplazar el número que está después del menos. Ya lo dije, lo insistí cinco veces. Reemplazas aquí p de menos 2 y lo metemos en el polinomio. Entonces sería x al cubo más kx cuadrado más 11x más k. ¿Y esto es igual a qué? Pues si es un factor, acuérdate que el teorema del factor que decía, si es un factor quiere decir que p evaluado en el número, esto es igual a 0, obviamente, ¿cierto? Eso es tan obvio que ni siquiera... Listo. Ahora sí ya sabemos que esto es menos 2, menos 2, menos 2, y ya nos queda una ecuación con incógnita k, que es más, te la voy a escribir acá con otro colorcito, que es esta, k y k, ¿cierto? Y despejas, menos 2 al cubo, ¿cuánto te da? Menos por menos por menos da menos, ¿cierto? Sería menos 8. Menos 2 por menos 2, recuerda que primero resuelves potencias. Menos 2 por menos 2 da 4 positivo, entonces más 4k, ¿cierto? Listo, más 4k. Menos 2 por 11, pues menos 22. Más k. Listo. Solo hay que despejar k, que es en forma lineal, y es súper sencillo. Resolvemos acá, menos 8 menos 22, ¿cuánto te da? Esto te da menos 30, ¿cierto? Y 4k más 1k, pues te da 5k. Listo. Esto es igual a 0. Despejas k. Recuerda que este está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces va a quedar de una vez, yo lo voy a poner acá. De una vez te quedas al otro lado sumando 30. Y el 5 está multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado a dividir, te queda acá es igual
a 30 sobre 5, ¿cierto? Entonces K es igual a 30 quintos, digámoslo. ¿Y 30 quintos cuánto es? Ayúdame por favor. Muy bien, es igual a 6. O sea que la respuesta es igual a 6 y hemos terminado. ¿Te das cuenta lo sencillo que es? Porque ya comprendiste el teorema del factor. Entonces reemplazas el número que está después del menos. Igualas a 0 porque ese es el teorema. De hecho, ese teorema nos va a dar el residuo. Que si recuerdas el video anterior, al reemplazar el valor me da el residuo de la división. Bueno, revisa el video del teorema del residuo. Listo, eso es todo. Quédate para ver más videos sobre este tema. Chao.